Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Recuerde que todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y si no, lo que está pasando con la Personería de Medellín. La Personería es un organismo de control bien importante, nos tiene que interesar. Esencialmente tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Eso hace la personería. En una personería usted va y pone una tutela. Tutela porque le están vulnerando sus derechos, el derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental a la vida. Entonces, miren la importancia de una personería. Usted va a la personería y le ayudan en temas que tienen que ver con que alguien esté abusando de usted, por ejemplo, si es incluso, ojo, extranjero y están abusando de usted, pues imagínense que hay derechos para los extranjeros y la personería está ahí atenta. Ay, son tantas cosas que tienen que ver con el bienestar de la gente que uno dice, vea qué maravilla, una personería es maravillosa y necesaria. Bueno, ¿a qué viene esto? A que en estos días ha habido un conflicto en medios, digámoslo así, conflicto porque así ha sido, que tiene que ver con la elección del nuevo personero de Medellín y que tiene que ver con decisión política. ¿Por qué? Porque es el Consejo de Medellín, que es una corporación eminentemente política, la que decide cuál de los aspirantes a ser personeros de Medellín quedan, o inclusive el hoy William Jeffer Vivas es reelegido. Ha pasado de todo y resulta que los concejales de Medellín, de las bancadas de Centro Democrático y de Creemos, decidieron estos días, no obstante haber calificado muy bien en la entrevista a William Jeffer Vivas, decidieron patraciarse y pues imagínense ustedes, eso generó toda clase de comentarios que van más allá de lo político, llegan hasta lo jurídico, porque se dijo, ayer lo planteamos aquí también, que podrían estar prevaricando y prevaricar por acción es cometer un delito que está en el Código Penal colombiano. Bueno, antes de contar la noticia de hoy, que tiene que ver con que al parecer William Jeffer Vivas no va a aspirar a la reelección y que ya puede haber entonces personero de Medellín, quiero que resolvamos hoy el tema de lo jurídico en estos concejales que hemos venido diciendo desde el punto de vista del derecho penal habrían de cometer peculado y eso incluso, entre otras, además de la cárcel, además de la multa pecuniaria, podrá inhabilitarlos para seguir siendo servidores públicos, o sea, concejales. Eso es muy duro. De buenas es que toma la decisión William Jefferson Vivas ahorita de desistir de su aspiración. Pero quiero llegar a lo otro. Hay un abogado administrativista, él se llama Andrés Úsuga, quien al escucharnos hablar sobre el presunto peculado de estos concejales dijo, momentico, desde el punto de vista del Código Penal colombiano, sí, pero desde el punto de vista del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, ojo, que esos concejales pueden tranquilamente patraciarse. ¿Hay posibilidad de eso, Andrés Úsuga? Miren la respuesta que nos dio hoy en Clickracia del canal.com, que ya está al aire. En última, son la decisión de un ente administrativo. Reitero, el Consejo y las asambleas no son entes legislativos, son coadministradores. Y los administradores tienen posibilidades en un marco en el que se mueven, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esto es, todo el marco jurídico en el que se mueve un administrador público en Colombia está en la Ley 1437. Y en la Ley 1437, las decisiones que se toman no necesariamente son sempiternas, por decirlo así. Esto es, si yo siento que yo me equivoqué como administración en alguna decisión, yo puedo echar para atrás la decisión, ¿cierto? Hablemoslo en términos coloquiales como lo has mencionado tú, patraciarme. O sea que sí se pudieron haber patraciado, como en efecto lo hicieron los concejales de Centro Democrático y de Creemos. Bueno, ¿y en qué casos? Andrés Úsuga, abogado administrativista. ¿Por qué? Yo tengo la posibilidad de hacer una revocatoria directa de los actos administrativos que yo mismo expedí.
¿Dónde dice eso? Dirá la gente. Artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Causales de revocación. Entonces se las leo. Una, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política de la ley. En este caso no es así. Dos, mire pues la subjetividad y la posibilidad que se le da al administrador. Cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. Entonces uno dice, hombre, si los concejales están pensando que el interés público se puede haber afectado porque se dieron cuenta después de un día, porque llegó nueva información, porque los está presionando mucho las redes sociales, porque los está presionando otro medio de comunicación, porque lo que sea, se dieron cuenta de un día para otro que la persona que habían apoyado inicialmente, y ojo pues, a hoy no hay un acto administrativo definitivo que nombrar al doctor William Jeffer. ¿Por qué? Porque precisamente esa subjetividad que se le entrega al Consejo de la Ciudad de Medellín por medio del concurso, precisamente es para eso. Si fuera definitivo el acto administrativo, entonces simplemente quedaría en el cargo quien hubiera sacado el primer puesto del concurso. Punto. Y ya ahí no habría discusión de nada. Bueno, entonces desde el punto de vista del derecho administrativo, entonces sí se pueden patraciar, como nos lo explica Andrés Úsuga. Bueno, lo cierto es que al parecer el personero distrital de Medellín, William Jeffer Vivas, no va a insistir en su aspiración a la reelección como personero. Dicen que porque la mamá tiene problemas de salud. Eso suena más bien a una excusa. Otros dicen que porque tenía por ahí en remojo un muy buen cargo, mejor por ese lado. Y otros, pues que definitivamente tiene que ver con este lío que le creó al gobierno de Federico Gutiérrez y al Consejo de Medellín y su bancada de coalición de gobierno que estaban enredadísimos. Estos primíparos, recuerde que el 86% de los concejales de Medellín son primíparos. Esos primíparos pues han venido metiendo la pata y pues aquí viene el mismo William Jeffer Vivas pues a salvarle la vida, aparentemente tomando la decisión de renunciar a su aspiración. Si así es, el eventual o virtual personero de Medellín para el próximo periodo se llama Mefiboset Rabe. Él sería el ganador del concurso a personero distrital de Medellín. Entonces, hasta ahí dejemos esta película y vamos a estar pendientes de qué sigue. La otra tiene que ver, otra de elección que ya tiene que ver a un nivel más alto, es el de la fiscal general de la Nación. Y digo la porque hay 3 mujeres en la terna presentada por el presidente Gustavo Petro Urrego. Y entonces hay quienes quieren que la Corte Suprema de Justicia tome la decisión y otros que no la tomen. Por ejemplo, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula Paucar, dice que estas 3 mujeres son muy importantes, tienen mucho valor profesional. Una de ellas se llama Ángela María Buitrago, la otra Luz Adriana Camargo y la tercera Amelia Pérez Parra, pero que no tienen suficiente peso en la cola, dice él. Jaime Arrula Paucar. Pues no, a lo mejor lo tengan, pero eran personas, vuelvo y repito, Roger, que estaban en su vida profesional, muy concentradas, y de pronto para un cargo como el de Fiscal General de la Nación hay que tener un poco más de apertura en lo que ha sido, pues para facilitar una elección, vuelvo y repito, no es que no se pueda, claro que se puede, pero se hace más difícil. Bueno, y hay quienes dicen que debe la Corte Suprema de Justicia elegir de esa terna este jueves 8 de febrero, que además simbólico, ¿no? El Día de la Mujer, y ser 3 mujeres, y sería entonces una, si la Corte Suprema de Justicia toma la decisión, sería una mujer la próxima fiscal. Dicen los que quieren que sea diligente y que no dilate la Corte Suprema de Justicia su decisión, que allí hay mujeres muy valiosas. Y segundo, que ni por el berriondo, permítanme la expresión, que es lo que dicen quienes quieren que la Corte decida, vaya a quedar en interinidad la Fiscalía General de la Nación y que sea la hoy vicefiscal Marta Yanel Mancera la que asuma esa interinidad mientras la Corte toma su decisión, pues porque la tienen a ella subyúdice
aunque dice el mismo Jaime Rula Paucar, no se le ha demostrado nada. Bueno, el abogado penalista José Ricardo Mejía Jaramillo es de los que dice, señores de la Corte, decidan entre la dignidad o la prostitución. Yo pienso que la Corte Suprema de Justicia se debate este jueves entre la dignidad y la prostitución, porque realmente sería una vergüenza que la Corte dilatara este proceso. Y sería una vergüenza, Roger, porque yo creo que por primera vez en la historia de Colombia, lo que hace que surgió la figura del fiscal general de la Nación a partir de la Constitución del 91, por primera vez la terna es integrada por personas que tienen origen en la rama judicial. Por primera vez está integrada por personas que no se conocen con el presidente, que no son amigas del presidente, que no son cercanas a ningún grupo político. Mire, Roger, yo le hago una reflexión. Donde cualquiera de esas tres mujeres hubiera cometido algún pecado grave después de la primera comunión, ya todo el país lo sabría. Usted sí se imagina cómo han investigado a esas mujeres lo que hacen que el presidente presentó la terna. Las deben haber investigado por cielo y tierra. Muy gracioso, José Ricardo Mejía. Después de la primera comunión las hubieran investigado, las hubieran esculcado, las hubieran sacudido. Eso es verdad. Porque hoy el estado de opinión, no lo estoy afirmando, es simplemente trascendiendo una situación real a la que ha llegado nuestro país con las redes sociales, hacen que ellas sean como las que decidan. Porque si hubiese sido algo cierto, en el sentido de tener algo que ocultar, ya se hubiera sabido por las redes sociales. Corte para mensaje, ya regresamos. Dice el abogado Santiago Tres Palacios, él es abogado penalista, que la condición de víctima en el proceso penal de Buen Comienzo, condición de víctima que alegó ante el Tribunal Superior de Medellín, la veeduría Todos por Medellín, tiene unas condiciones muy especiales. Por tanto, el Tribunal Superior de Medellín le negó a esta veeduría la condición de víctima en las denuncias que se hicieron durante la pasada administración de Daniel Quintero Calle. Aquí está la explicación jurídica, pero es muy importante que eso lo entendamos para que no nos engañen, la explicación jurídica que da el abogado penalista Santiago Tres Palacios. Bueno, en el caso que se sigue contra la señora exsecretaria de Educación del Distrito de Medellín, se había presentado ante los jueces de la República la veeduría Todos por Medellín. Esta veeduría había argumentado que ella tenía la condición de víctima y en consecuencia podía intervenir dentro de la actuación, solicitar pruebas, proponer incidentes, interponer recursos y una amplia gama de derechos que ha establecido la jurisprudencia a favor de las víctimas dentro del proceso penal. Pese a que el juez en aquella oportunidad reconoció esa condición, la defensa al unísono apeló para que fuese la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín la que decidiera en última instancia si esta veeduría tenía o no la condición de víctima. Nuestro argumento, y que fue acogido por el honorable tribunal, es que la condición de denunciante no hace que surja la condición de víctima, pues son dos estadios diferentes desde el punto de vista jurídico. Una cosa es yo denunciar un hecho
hecho ilícito en mi opinión, y otra cosa es que ese hecho ilícito me haya afectado directamente con un daño que sea medible y con unas consecuencias que sean, digamos, diferenciadas al daño genérico que se le puede ocasionar a toda la población con cualquier delito. Es por ello que el Tribunal Superior de Medellín en última instancia ha definido que esta veeduría no participará como víctima dentro del proceso penal, debiéndose aclarar que sí podrá comparecer al proceso, pero como lo hace cualquier persona, es decir, como público, escuchando las decisiones que allí se tomen y la intervención de quienes sí son intervinientes y partes dentro de esta actuación. Muy importante que atendamos estas explicaciones porque, como lo dije ahorita, la tiranía de las redes sociales a veces nos hacen cometer errores tomando posiciones erradas. Entonces es muy bueno que escuchemos de personas que saben lo que realmente pasa. A propósito, Santiago Tres Palacios, pues es el apoderado de Alexandra Agudelo, la exsecretaria de Educación de Medellín, que está vinculada en este caso de presunta corrupción en Buen Comienzo. El proceso de paz con el ELN, muy enredado el proceso de paz con el ELN para algunos, y muchos creemos que ahí no va a llegar eso no va a llegar a ninguna parte. Bueno, algunos dicen, los más escépticos y los que no quieren que haya realmente éxito en el proceso. No, es que siempre va a haber disidencias. Hay mucha gente en el ELN que no quiere realmente negociar con el gobierno. Eso es verdad. Fabián Tamayo, hoy asesor de paz del gobierno del presidente Petro, ad honorem, fue firmante de paz con la corriente de Renovación Socialista en 1994. ¿Qué decirles a nuestros televidentes e internautas inteligentes, internautas calificados sobre las disidencias, Fabián? Históricamente, los análisis internacionales dicen lo siguiente: los procesos de paz del mundo, de Sudáfrica, de Asia, de Europa, de América Latina, entre el 10 y el 15% de los excombatientes de cualquier grupo armado, cuando se firma un acuerdo de paz, no lo aceptan. En el caso de la FARC, por ejemplo, proceso de 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos, el 4% se salió del acuerdo de paz. Ese 4% es el que hoy representa el señor Iván Lozada y el autodenominado Estado Mayor Central. Entonces no nos dé miedo, Roger y Oscar Mario. El ELN es posible que transite también hacia una disidencia. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el kit del asunto? Que la mayoría de los combatientes del ELN, que Pablo Beltrán lo ha dicho muchas veces, son 5.000 en el país, que la mayoría de esos 5.000 combatientes, hombres y mujeres, que luchan a diario por la paz, vengan hacia la paz de Colombia, hacia el fortalecimiento de la democracia y se peleen junto con todos los ciudadanos comunes y corrientes las transformaciones políticas que necesita este país. Fabián Tamayo, quien estuvo con nosotros en Clickracia, en el canal.co, de 6 a 9 de la mañana, que ya está al aire. Y una buena noticia, dice él, que en el año 2025, mayo, va a haber, él cree, firma del acuerdo y está muy convencido de ello. Fabián Tamayo. En este momento se están discutiendo 3 puntos del Acuerdo de México, de los 6 que son, y los otros 3 restantes, que son víctimas, desmovilización y situación jurídica y cumplimiento del acuerdo, se van a abordar paulatinamente a partir del nuevo ciclo que va a ser en abril de este año 2024. Entonces, al día de hoy, de 6 puntos de la agenda ya han discutido 3. Entonces es muy probable y muy factible que de hoy, febrero del 2024, a mayo del 2025, es decir, en 15 meses, haya la buena nueva para el pueblo colombiano de que el gobierno de Gustavo Petro logró desmovilizar al ELN y hacerlo hablar sin armas en la política democrática institucional de Colombia. La buena nueva de un acuerdo de paz con las guerrillas, con la guerrilla del ELN, así como ya ha habido acuerdos con otras guerrillas, así haya disidencias, pero por lo menos el grueso dice: queremos la paz y por eso la firmamos, nos desmovilizamos y nos reincorporamos a la civilidad. Corte para mensajes.
Esta semana les presentábamos a Norman Correa. Él es exdiputado de Antioquia y es uno de los líderes del suroeste antioqueño, quien daba la noticia de que 6 gremios del transporte muy fuertes le estaban enviando una carta a la Autoridad Nacional, a la agencia, mejor, Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por lo que llaman la negligencia con las autopistas 4G, con lo que le toca al suroeste antioqueño, Pacífico 1, Mar 1, pero en realidad están pensando en todo el país porque una de estas vías sola no funciona, funciona en relación en conexión con todas las vías 4G del país. Y si aquí hay un bache en Antioquia, se afecta no solamente a Antioquia, sino el país entero. Entonces, vamos a recordar aquí las razones de Norman Correa para esa carta de los transportadores exigiendo al gobierno que haya diligencia. Norman Correa. Esta carta que pone de presente que los transportadores se convierten en fusibles de la situación social que se ha generado alrededor de la falta de administración de la ANI frente a sus concesiones, no solamente es legítima, es válida, sino que además denota el entramado, digamos, difícil administrativo que tiene la ANI sobre Antioquia. No avanza. Cuando se habla con ellos, se habla con funcionarios que no tienen poder de decisión. La ANI no tiene presidente en titularidad desde abril del año 2023. Y cuando se trata de Antioquia, pareciera que entráramos en un estado de ralentización, como cuando hacen plan tortuga en los aeropuertos, tal cual así pasa con la ANI respecto a los temas de Antioquia. Y es que a lo que se refiere Norman Correa, tiene que ver con que supuestamente el presidente de la República está desquitándose con el departamento de Antioquia y por tanto ese proceso de ralentización que menciona él. Por eso la Federación Nacional de Comerciantes Seccional Antioquia, en cabeza de María José Bernal Gaviria, su directora ejecutiva, está haciendo un llamado no solamente a los congresistas de Antioquia, sino de todo el país, no solo al gobernador de Antioquia, sino a todos los gobernadores de Colombia, no solamente al alcalde de Medellín o del suroeste, sino a todos los alcaldes del país, para que haya una presión y un llamado al gobierno nacional, porque, hombre, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Pacífico 1 está a 4% de terminar y no han querido soltar la platica? María José Bernal. En primer lugar, estas vías no son para el suroeste nada más, ni para Antioquia solamente, son para todo un país. En segundo lugar, el avance de la ejecución en el 96%, que solo falta ese 4%, genera mucha incertidumbre. En tercer lugar, estas vías en general 4G van a abaratar costos, van a mejorar notablemente la productividad, la competitividad y la eficiencia de todo el país, de toda la cadena logística, van a traer prosperidad y desarrollo para los territorios. Necesitamos entonces que más voces se unan hablando para que esta vía se termine, ese 4% pueda cerrar en feliz término y tengamos respuestas por parte del gobierno nacional. Bueno, ¿a dónde llegan todas estas presiones? Se espera que los encuentros de dirigentes de Occidente y del Suroeste, el de Occidente ahorita a principios de marzo, el del Suroeste a mediados de marzo, permitan que el presidente de la República se siente con el gobernador de Antioquia, con los alcaldes y con el alcalde de Medellín, y ojalá se den la mano, porque el que pierde es el antioqueño de a pie, no el político. Vamos a ver, ojalá así sea. Muchas gracias, chao.